El camino del millonario, de M.J. DeMarco. Resumen completo. Introducción. El Lamborghini que cambió una vida. La historia que abre el camino del millonario es tan simple como poderosa. M.J. DeMarco tenía 16 años, vivía en un barrio humilde de Chicago y caminaba por la calle cuando un Lamborghini amarillo se detuvo a su lado en un semáforo. El joven DeMarco, fascinado, le preguntó al conductor cuánto costaba el coche y qué hacía para permitírselo. El conductor, un hombre joven, le respondió que tenía su propio negocio. Y algo se instaló en la mente de DeMarco esa tarde que tardó años en articularse pero que nunca desapareció. La idea de que la riqueza no tenía por qué ser el resultado de décadas de trabajo lento y ahorros disciplinados. Podía ser el resultado de construir algo que generara valor a gran escala. Años después, DeMarco publicó El Camino del Millonario, un libro que sacudió la comunidad de finanzas personales con una tesis provocadora y directa. La mayoría de los consejos financieros convencionales, el ahorro disciplinado, la inversión a largo plazo en índices bursátiles, la paciencia de décadas son perfectamente válidos para llegar a la jubilación con dinero. Pero no son el camino hacia la riqueza real y temprana. Son el camino lento. Y el camino lento tiene un coste que la mayoría de las personas no calcula. El coste de décadas de libertad sacrificada. DeMarco no es un teórico. Construyó desde cero una empresa de transporte de pasajeros online, la vendió por varios millones de dólares siendo relativamente joven y alcanzó la independencia financiera antes de los 35 años. No a través del ahorro metódico ni de la cartera de índices bursátiles. A través de construir un negocio que resolvía un problema real para un número grande de personas y que podía escalarse sin que su tiempo personal fuera el factor limitante. El libro está dirigido específicamente a las personas que no quieren esperar hasta los 65 para disfrutar de la libertad financiera, que quieren construir riqueza real mientras todavía son jóvenes y tienen salud para disfrutarla, y que están dispuestas a hacer el trabajo difícil que eso requiere, no durante 40 años de empleado ahorrador, sino durante 5 a 10 años de constructor de sistema. La riqueza no es un evento, es un proceso, pero puede ser un proceso mucho más rápido de lo que te han dicho. Los 3 carriles, acera, vía lenta y vía rápida. El marco conceptual central del libro es la metáfora de los 3 carriles de la autopista financiera. DeMarco los llama la acera, la vía lenta y la vía rápida, y cada uno representa una filosofía diferente sobre el dinero, el tiempo y la riqueza. La acera, el carril de la pobreza. La acera es el carril donde viven las personas que no tienen ninguna estrategia financiera consciente. Viven al día, gastan lo que ganan o más, no tienen ahorros ni activos y son completamente vulnerables a cualquier imprevisto. La mentalidad de la acera no es necesariamente la de la pobreza extrema. Hay personas en la acera con ingresos altos que simplemente gastan a la misma velocidad con que ganan, creando la ilusión de prosperidad sin ninguna de su sustancia. DeMarco describe la acera con una dureza que algunos lectores encuentran incómoda, pero que él considera necesaria. Es el carril de la victimización financiera, donde las personas creen que sus problemas económicos son el resultado de circunstancias externas en vez de sus propias decisiones. La solución para las personas en la acera no es un mejor trabajo ni una herencia inesperada. Es un cambio fundamental en la manera de pensar sobre el dinero, el tiempo y la responsabilidad personal. La vía lenta, el carril del trabajo. Convencional, la vía lenta es el carril donde vive la mayoría de la clase media occidental. La filosofía es la que la mayoría de libros de finanzas personales promueven. Trabaja duro durante 40 años, ahorra el 15% de tu sueldo, invierte en una cartera diversificada de fondos índice, y cuando llegues a los 65 tendrás suficiente dinero para vivir el resto de tu vida con dignidad. DeMarco no dice que esto sea malo. Dice que es lento. Y que lento tiene un coste que los libros de finanzas convencionales raramente mencionan. El coste de 40 años de subordinación a un empleador. De depender de la discreción de otro para tu ingreso, de no poder elegir libremente cómo usas tu tiempo durante las mejores décadas de tu vida. La vía lenta puede funcionar como estrategia de jubilación. No funciona como estrategia de libertad. El problema fundamental de la vía lenta, según DeMarco, es la ecuación en que se basa: riqueza igual a ingreso más mercados financieros. El ingreso está limitado por el tiempo que puedes vender, porque todos tenemos el mismo número de horas al día. Y los mercados financieros están fuera del control del individuo. Esa ecuación tiene un techo que el trabajador de vía lenta, por disciplinoso que sea, nunca puede superar de manera significativa. En la vía lenta cambias tiempo por dinero durante 40 años. Cuando finalmente tienes el dinero, te ha faltado el tiempo. La vía rápida, el carril del negocio.
Escalable, la vía rápida es el carril que DeMarco propone como alternativa al trabajo lento de décadas. No es el carril de los atajos ni de los esquemas rápidos. Es el carril del emprendimiento inteligente, de la construcción de sistemas que generan valor para muchas personas y que pueden escalar sin que el tiempo personal del creador sea el factor limitante. La ecuación de la vía rápida es completamente diferente a la de la vía lenta. En vez de ingreso más mercados financieros, es valor creado multiplicado por escala. Y esa ecuación no tiene el techo que tiene la vía lenta. Un negocio que resuelve un problema para 1 millón de personas puede generar riqueza en 5 años que la vía lenta no generaría en 40. No por magia, sino porque la escala multiplica el impacto de cada hora de trabajo de una manera que el empleo nunca puede hacer. Los 5 mandamientos de la vía rápida de DeMarco. Articula los principios del negocio de vía rápida en 5 mandamientos que funcionan como criterios de evaluación de cualquier oportunidad de negocio. No todos los negocios son vía rápida. Muchos pequeños negocios son en realidad vía lenta con más riesgo. El dueño intercambia su tiempo por dinero exactamente igual que un empleado, pero sin la seguridad del sueldo fijo. Control. Sé el dueño del sistema. El primer mandamiento es el del control. En la vía rápida, tienes que controlar los elementos fundamentales de tu negocio. Si dependes de una plataforma externa para acceder a tus clientes, si un solo proveedor puede destruir tu negocio, si una decisión de terceros puede eliminar tus ingresos de la noche a la mañana, no estás en la vía rápida. Estás en la vía lenta con más riesgo. El control significa que eres el dueño del sistema, no el empleado de otro sistema, aunque ese otro sistema se llame Amazon, Google o cualquier otra plataforma. 2. Entrada. La dificultad es una ventaja. El segundo mandamiento es el de la entrada. DeMarco tiene una observación contraintuitiva sobre las barreras de entrada. Cuanto más difícil es entrar en un mercado, más valioso es ese mercado. Los negocios sin barreras de entrada, los que cualquiera puede copiar en un fin de semana, están condenados a la competencia de precio y a los márgenes mínimos. Los negocios con barreras altas, ya sean tecnológicas, regulatorias, de relaciones, de conocimiento especializado o de economías de escala, tienen una protección natural que permite márgenes más altos y crecimiento más sostenido. El así, corolario de este principio es que, si algo parece fácil de emprender, es probablemente porque es un mercado sobresaturado con márgenes mínimos. Y si algo parece difícil, es probablemente porque hay una oportunidad real que la mayoría de personas no está dispuesta a trabajar para aprovechar. Escala. El alcance determina la riqueza. El tercer mandamiento es el más importante y el que más diferencia la vía rápida de los negocios tradicionales. La escala es la capacidad de impactar a muchas personas sin que ese impacto requiera proporcionalmente más tiempo o más recursos del fundador. Un negocio local que sirve a 100 clientes y requiere la presencia física del dueño para funcionar no tiene escala. Un producto digital que puede venderse a 1 millón de personas sin que el creador esté físicamente presente en cada transacción tiene escala máxima. DeMarco usa una fórmula que resulta muy clarificadora. Riqueza es igual a valor por unidad multiplicado por número de unidades. Si el valor por unidad es bajo, necesitas muchas unidades para generar riqueza significativa. Si el número de unidades está limitado por tu tiempo, nunca llegarás al nivel de riqueza real. La vía rápida requiere un modelo donde el número de unidades no esté limitado por el tiempo del fundador. Tu riqueza es directamente proporcional al número de personas a las que impactas positivamente. Más impacto, más riqueza. Tiempo. El dinero desvinculado de tu tiempo. El cuarto mandamiento es el del tiempo. En la vía rápida, el objetivo es desconectar los ingresos del tiempo personal. Eso no significa no trabajar. Significa construir sistemas que generan ingresos independientemente de si estás físicamente presente o no. Los ingresos pasivos reales, los que vienen de activos que trabajan sin que tú lo hagas, son el objetivo final. Y el camino hacia esos ingresos pasivos reales es la construcción de un negocio que pueda funcionar sin dependencia constante de su fundador. Valor. Resuelve problemas reales para personas reales. El quinto mandamiento es el del valor. DeMarco es muy directo sobre algo que muchos emprendedores novatos ignoran. La riqueza es el resultado de crear valor genuino para otras personas, no el resultado de encontrar el modelo de negocio más rentable ni la estrategia de marketing más agresiva. Las empresas que más riqueza generan de manera sostenida son, invariablemente, las que resuelven problemas reales para muchas personas de maneras que esas personas no podían resolver por sí solas. Esto implica empezar siempre con el problema, no con el producto. No preguntarse qué puedo vender, sino qué problemas existen en el mundo que yo podría resolver mejor que las soluciones actuales. Esa inversión del punto de partida del producto al problema produce negocios mucho más sólidos y más escalables que los que empiezan con la búsqueda del producto perfecto. El tiempo.
El activo más valioso, una de las ideas más poderosas de El camino del millonario, no es sobre el dinero sino sobre el tiempo. DeMarco argumenta con una contundencia que resulta difícil de refutar que el tiempo es el verdadero activo más valioso que tiene cualquier ser humano, y que la mayoría de las estrategias financieras convencionales lo tratan de manera irresponsable. La vía lenta es esencialmente un intercambio, 40 años de tiempo ahora a cambio de libertad financiera después. Y ese intercambio puede tener sentido si la alternativa es no tener libertad financiera nunca. Pero DeMarco señala que hay una alternativa que la mayoría de las personas nunca considera seriamente porque los sistemas educativos y culturales no la enseñan. Construir la libertad financiera en 5 o 10 años a través del emprendimiento escalable y disfrutar de las décadas restantes, con la libertad que la vía lenta te promete solo para cuando seas demasiado viejo para aprovecharla plenamente. El argumento de DeMarco sobre el tiempo tiene una dimensión emocional que va más allá de las finanzas. Pregunta cuánto pagarías para recuperar el tiempo que ya has gastado en cosas que no importaban. ¿Cuánto vale un año de tu vida cuando tienes 30 años comparado con cuando tienes 80? La respuesta obvia es que el tiempo es más valioso cuando eres joven y tienes salud y energía para hacer cosas con él. Y sin embargo, la estrategia financiera convencional te dice que trabajes durante las décadas en que el tiempo es más valioso para poder disfrutarlo cuando su valor es menor. El tiempo que gastas ahora en construir tu libertad financiera es una inversión. El tiempo que pasas en la vía lenta es un coste que pagas con las mejores décadas de tu vida. Las trampas que mantienen a las personas en la vía lenta. DeMarco dedica una parte importante del libro a identificar las creencias y los sistemas que mantienen a la mayoría de personas atrapadas en la vía lenta, aunque técnicamente conozcan la existencia de alternativas. Son lo que él llama las cadenas doradas del empleo, las comodidades y las seguridades del trabajo convencional que hacen que el salto al emprendimiento parezca irracionalmente arriesgado. La primera trampa es la del sueldo mensual. El sueldo fijo produce una sensación de seguridad que es en gran parte ilusoria. Tu empleo puede desaparecer mañana por una reestructuración, una crisis económica, un cambio tecnológico o simplemente una decisión de tu empleador. La seguridad del sueldo fijo no es tuya. La has alquilado. Y el alquiler es exactamente la libertad que podrías usar para construir algo propio. La segunda trampa es la de los beneficios y prestaciones. El coche de empresa, el seguro médico privado, el plan de pensiones corporativo, las vacaciones pagadas. Todos esos beneficios tienen un valor real que DeMarco no niega. Pero también tienen un coste real que la mayoría de personas no contabiliza. La dependencia psicológica y financiera que crean. La dificultad de renunciar a ellos aunque el trabajo no esté alineado con los objetivos de largo plazo, la manera en que anclan a las personas en situaciones que deberían haber abandonado hace años. La tercera trampa es la de la especialización. El sistema educativo y el mercado laboral recompensan la especialización profunda. El experto en un área específica tiene un valor claro y mensurable en el mercado. Pero esa especialización también crea una dependencia del mercado que valora esa especialización específica, que puede cambiar de maneras impredecibles. Y el experto profundo en una sola área raramente tiene el pensamiento sistémico y la versatilidad que el emprendimiento escalable requiere. ¿Cómo construir el negocio de vía rápida? DeMarco no se limita a criticar la vía lenta. Dedica una parte sustancial del libro a describir cómo construir un negocio que cumpla con los 5 mandamientos y que tenga posibilidades reales de generar riqueza significativa en un periodo de tiempo razonable. El primer paso es la identificación del problema. No el producto, sino el problema. DeMarco propone una práctica que resulta sorprendentemente efectiva: llevar un diario de frustraciones. Durante una semana, anota cada vez que algo en tu vida cotidiana te frustra, te resulta inconvenientemente difícil, requiere más tiempo del que debería o simplemente podría hacerse mejor. Cada una de esas anotaciones es una potencial oportunidad de negocio. El emprendedor de vía rápida no busca ideas en el vacío. Las encuentra en los problemas que el mundo todavía no ha resuelto bien. El segundo paso es la validación antes de la construcción. Uno de los errores más comunes y más costosos del emprendimiento es construir completamente un producto o servicio antes de confirmar que hay personas dispuestas a pagar por él. DeMarco, como muchos emprendedores exitosos antes y después de él, propone validar la demanda con el mínimo de recursos posible antes de invertir tiempo y dinero en la construcción completa. El tercer paso es la construcción del sistema, no del trabajo. La diferencia entre un negocio de vía rápida y un autoempleo glorificado es que el primero puede funcionar sin la presencia constante del fundador. Construir ese sistema requiere documentar procesos, contratar personas que puedan ejecutarlos,
Crear sistemas de automatización donde sea posible y diseñar el negocio desde el principio como una entidad que puede operar independientemente de su creador. No trabajes en tu negocio. Trabaja en construir el sistema que hace que tu negocio funcione sin ti, el dinero. La mentalidad y la libertad real. En los capítulos finales del libro, DeMarco hace una distinción que resulta fundamental para entender correctamente su propuesta. El objetivo de la vía rápida no es ser rico en el sentido de tener más cosas que los demás. El objetivo es la libertad. La libertad de elegir cómo usas tu tiempo. La libertad de hacer el trabajo que encuentras significativo sin que el dinero sea el factor determinante de esa elección. La libertad de vivir en el lugar que quieras, de relacionarte con las personas que quieras y de dedicar tus energías a lo que genuinamente te importa. DeMarco es explícito sobre algo que muchos libros de riqueza evitan. El dinero en sí mismo no produce felicidad. Lo que produce felicidad es la libertad que el dinero puede comprar cuando se tiene suficiente de él. Y la cantidad de dinero que necesitas para comprar esa libertad es con frecuencia mucho menor de lo que imaginas, especialmente si no has cedido a la inflación de estilo de vida que convierte los aumentos de ingreso en aumentos de gasto, sin producir ningún aumento real de libertad. La mentalidad de la vía rápida. Según DeMarco, no es la mentalidad del millonario que quiere más por el placer de tener más. Es la mentalidad del constructor que quiere crear algo que tenga valor real para el mundo. ¿Y qué? Como consecuencia natural de ese valor, genera la riqueza que produce la libertad. Esa secuencia, valor primero y riqueza como consecuencia, es exactamente la opuesta a la de quien busca la riqueza directamente sin preguntarse qué valor puede crear para conseguirla. Síntesis. Las 7 ideas que definen el camino del millonario. Primera. Hay 3 carriles financieros y la mayoría de personas está en el equivocado para sus objetivos reales. La acera no tiene estrategia. La vía lenta funciona para la jubilación pero sacrifica 40 años de libertad. La vía rápida construye riqueza y libertad simultáneamente. Segunda, la riqueza real requiere escala. El tiempo es el factor limitante de toda estrategia basada en el intercambio de horas por dinero. Solo los negocios que pueden impactar a muchas personas sin que ese impacto requiera proporcionalmente más tiempo del fundador tienen el potencial de generar riqueza real. Tercera, el valor creado es la base de la riqueza. No la estrategia de marketing, no el modelo de ingresos, no la financiación conseguida. El valor genuino que se crea para personas reales que tienen problemas reales es el único fundamento sostenible de la riqueza. Cuarta, el tiempo es el activo más valioso y la mayoría de personas lo subestima sistemáticamente. 40 años de tu vida tienen un valor que ninguna cantidad de dinero puede compensar si los gastas haciendo algo que no elegiste libremente. Quinta, las barreras de entrada son una ventaja, no un obstáculo. Los mercados fáciles están saturados. Los mercados difíciles tienen espacio para quienes están dispuestos a hacer el trabajo que la mayoría evita. Sexta, el control es fundamental. Depender de plataformas, empleadores o sistemas que otros controlan es una forma de vía lenta, aunque se llame emprendimiento. Séptima, el objetivo no es el dinero sino la libertad. La riqueza es el medio. La libertad de elegir cómo vives es el fin. Y esa claridad sobre el objetivo final es lo que evita caer en la trampa de construir una jaula de oro más grande en vez de la libertad real. Cierre. El precio de la libertad. MJ DeMarco no promete que la vía rápida sea fácil. Promete que es posible y que el precio que cobra es más honesto que el de la vía lenta. La vía lenta te cobra 40 años de libertad y te da dinero cuando ya eres viejo. La vía rápida te cobra 5 a 10 años de trabajo extraordinariamente duro y te da libertad cuando todavía eres joven. Esa comparación hecha con honestidad es lo que hace que el libro resulte tan perturbador para muchos lectores que llevan años siguiendo el guión de la vía lenta sin haberse hecho la pregunta de si ese guión realmente les lleva donde quieren llegar. No a la jubilación, a la libertad. Y la jubilación y la libertad no son la misma cosa. El libro no es para todo el mundo. Es para las personas que están dispuestas a cuestionar los supuestos financieros que la sociedad da por sentados, que están dispuestas a asumir el riesgo real del emprendimiento a cambio de la posibilidad real de la libertad temprana, y que entienden que construir algo de valor para el mundo es simultáneamente la manera más ética y la más efectiva de construir la riqueza que produce esa libertad. La vía rápida no garantiza el éxito, pero sí garantiza algo que la vía lenta nunca puede dar: la posibilidad de llegar a la libertad mientras todavía tienes tiempo y salud para disfrutarla plenamente. Los vehículos de la vía rápida. ¿Qué tipos de negocio funcionan? DeMarco identifica 5 categorías principales de negocios que tienen el potencial de cumplir con los 5 mandamientos y generar riqueza real en un periodo de tiempo razonable.
No como lista exhaustiva, sino como marcos de referencia para evaluar si una idea de negocio tiene el potencial de la vía rápida. El primer vehículo es el sistema de renta. Negocios que generan ingresos recurrentes predecibles, software como servicio, plataformas de suscripción, licencias de propiedad intelectual, franquicias bien diseñadas. Lo que hace que estos negocios sean especialmente valiosos es la predictibilidad de sus ingresos, que reduce el riesgo y facilita la planificación, y la escalabilidad, porque añadir un cliente nuevo en un negocio de suscripción digital tiene un coste marginal casi nulo. El segundo vehículo es la generación de contenido. Libros, cursos, videos, podcasts, cualquier tipo de contenido que pueda crearse una vez y consumirse por millones de personas sin que el creador tenga que estar presente en cada consumo. La democratización de las plataformas digitales ha hecho que este vehículo sea accesible a cualquier persona con conocimiento o perspectiva valiosa que compartir, sin los intermediarios de editoriales y productoras que históricamente controlaban el acceso al público masivo. El tercer vehículo es la distribución. Negocios que conectan eficientemente a personas que tienen algo con personas que lo necesitan. Las plataformas de marketplace, los negocios de comercio electrónico bien posicionados, las redes de distribución especializada. La clave es que el negocio de distribución escala con el número de transacciones facilitadas, no con el tiempo del fundador. El cuarto vehículo es el software y la tecnología. Resolver problemas a través de la tecnología tiene una escalabilidad casi ilimitada, porque el coste de servir al cliente número 1.000.000 es prácticamente idéntico al de servir al cliente número 1. Este vehículo requiere habilidades técnicas o la capacidad de contratar a quienes las tienen, pero ofrece a cambio el mayor potencial de escala de todos los vehículos. El quinto vehículo es el capital humano especializado. Construir un equipo de personas extraordinariamente talentosas alrededor de un problema importante produce una ventaja competitiva que el talento individual nunca puede igualar. Los negocios más escalables del mundo no fueron construidos por un genio solo. Fueron construidos por un líder que supo atraer, retener y motivar a personas más talentosas que él en sus respectivas áreas. El proceso de desaceleración. Cuando salir una parte del libro que muchos lectores encuentran sorprendentemente práctica, es la que DeMarco dedica a cuándo y cómo salir del negocio de vía rápida. Porque el objetivo no es construir un negocio para siempre. El objetivo es construir un activo que pueda venderse o que pueda funcionar completamente sin el fundador, generando ingresos pasivos de manera indefinida. DeMarco llama a esto el proceso de desaceleración. La transición gradual de constructor activo del negocio a propietario pasivo de un activo que trabaja independientemente. Esa transición requiere haber construido sistemas suficientemente sólidos, un equipo suficientemente competente y autónomo y una operación que no dependa de las decisiones cotidianas del fundador. Para funcionar correctamente, la venta del negocio es el evento de liquidez que puede producir la riqueza de golpe que la vía lenta promete para dentro de 40 años. Un negocio bien construido, con ingresos recurrentes, márgenes sólidos y operación independiente del fundador, puede venderse por múltiplos de 5 a 15 veces su beneficio anual. Para un negocio que genera 200.000 euros anuales de beneficio, eso significa un precio de venta de entre 1 millón y 3 millones de euros. En 5 a 10 años de construcción. El negocio que construyes no es el destino. Es el vehículo que te lleva a la libertad financiera. Cuando el vehículo ha llegado, puedes bajarte. Crítica honesta. Lo que el libro no dice El camino del millonario es un libro valioso y provocador. Pero una lectura honesta requiere también señalar sus limitaciones y los aspectos que DeMarco no aborda con la profundidad que merecen. El libro asume implícitamente un nivel de tolerancia al riesgo y una situación de vida que no todo el mundo tiene. La persona con responsabilidades familiares importantes, con deudas significativas o con una situación económica que no permite periodos de ingresos inestables, no tiene las mismas opciones que el joven soltero con tiempo y flexibilidad para construir desde cero. El camino existe, pero la accesibilidad varía enormemente según las circunstancias. DeMarco también tiende a presentar el emprendimiento escalable como si fuera más accesible de lo que en realidad es para la mayoría de personas. Construir un negocio que cumpla con los 5 mandamientos requiere una combinación de habilidades: conocimiento del mercado, capital inicial mínimo, resiliencia ante el fracaso y capacidad de ejecución sostenida que no todo el mundo tiene en el mismo grado. La vía rápida es real, pero es también más difícil de lo que el entusiasmo del libro puede sugerir. Lo que el libro sí hace excepcionalmente bien es sacudir la complacencia de quienes seguían el guión de la vía lenta sin habérselo cuestionado nunca. Esa sacudida tiene un valor enorme independientemente de si el lector termina emprendiendo o no. Porque incluso quienes deciden quedarse en la vía lenta lo hacen con más conciencia sobre lo que están eligiendo y lo que están renunciando.
Y esa conciencia es el primer paso de cualquier decisión financiera genuinamente informada. Y hasta aquí el resumen de este libro que destruyó el mito de enriquecerse lentamente y propuso un camino diferente. Si te ha gustado, suscríbete y sigue entrenando tu mentalidad para el éxito con más videos como este. Nos vemos en el próximo video.